Hola, buenas. Soy el doctor Fernando Millán de la Clínica Dermatológica Dr. Serrano de Valencia y hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente interesante, que es la fotoprotección. En primer lugar, deberíamos recordar que todavía lo que es el bronceado, lo que es el color moreno, se sigue considerando como un signo de belleza o de salud. En segundo lugar, cada día hacemos más actividades al aire libre y en consecuencia vemos un incremento de que cada vez son más jóvenes las personas que presentan un cáncer cutáneo. Yo creo que antes de meterme en lo que son los filtros solares, la fotoprotección, les recordaría algunos datos. La radiación solar se divide en varias emisiones, lo que es la infrarroja, que es la que nos aporta el calor, lo que es la ultravioleta, que puede ser A, B y C, y luego también tenemos el espectro de luz visible. La radiación que nos llega estará en función de este tipo de ultravioleta que recibimos, sobre todo fundamentalmente, según la longitud de onda. En segundo lugar, es importante destacar que hay muchos factores determinantes también de esa cantidad de radiación que llega a la piel y a la superficie terrestre, como por ejemplo días nublados en los cuales nosotros pensamos que llega menos radiación solar, efectivamente, pero lo que tenemos sobre todo es la sensación de que perdemos el calor, porque el infrarrojo sí que es más filtrado, por lo tanto perdemos la sensación térmica. Otros aspectos importantes, pues por ejemplo el calentamiento global también influye, según la contaminación, es decir, muchos factores. En esta diapositiva que ustedes van a estar viendo en esos momentos, verán que también la capa de ozono es algo muy importante. Se considera que aproximadamente cuando disminuye un 1% de la capa de ozono, también aumenta un 1% lo que es la radiación solar que llega a la Tierra. Lo que son distintos factores que no podemos controlar. En tercer lugar, hay otros factores determinantes también, como por ejemplo, nos podemos imaginar que cuando llega la radiación solar a la Tierra, según en qué medio se refleja en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, cuando se refleja en la arena, un 25% de esa radiación es reflejada. Cuando llega al agua, hasta un 14% se puede reflejar. O cuando, por ejemplo, llegamos a una superficie como es la nieve, hasta un 85% de esa radiación se refleja. En definitiva, por eso cuando estamos en la playa, bajo una sombrilla, no estamos completamente protegidos de la radiación solar, porque hay una parte que se refleja en la arena. Pero evidentemente lo que nos interesa sobre todo es protegernos del sol. ¿Y por qué? Porque yo les resumiría a ustedes que son dos los principales efectos secundarios importantes de la radiación solar: fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo. Para ello tenemos una serie de medidas de protección. Primero, protección endógena, ¿no? La que depende de la propia persona, y esa protección natural está en función de el pelo, del engrosamiento de la piel, de la cantidad de melanina que tenemos, de la cantidad de sudor y de la reparación del ADN interna que tenemos. Y en segundo lugar está lo que es la fotoprotección exógena. ¿Qué significa la fotoprotección exógena? Pues que primero la ropa, evidentemente, y en segundo lugar lo que nos ocupa hoy sobre todo, que es el filtro solar, la fotoprotección, los fotoprotectores. Yo les diría a ustedes que un fotoprotector ideal sería aquel que reúne sobre todo las condiciones de que cubre el mayor espectro de radiación solar. En segundo lugar, que cosméticamente es aceptable, y en tercer lugar, que es estable, tanto en la persona como en el medio ambiente. Tipos de protectores solares encontramos varios, y yo los dividiría principalmente en físicos, que son los que tienen un aspecto cosmético peor, se quedan más como una capa blanca y lo que hacen es que reflejan. En segundo lugar, químicos, se absorben, y entonces lo que vemos es que cosméticamente son mucho más aceptables. Y luego últimamente están los antioxidantes y agentes biológicos, y también tenemos lo que se denominan reparadores del ADN. Esos son los principales tipos de fotoprotectores. Conceptos que yo creo que es importante que valoremos. Por ejemplo, ¿cómo se aplica el fotoprotector? Hay como una regla en la cual se dice que la cantidad que tenemos que aplicar es como la última falange, la falange distal del dedo, que eso equivale más o menos a una cucharilla. Y se suele estipular que, por ejemplo, para cubrir la cara, el cuello y la cabeza, se emplearía una cucharilla. Para cubrir cada brazo, una cucharilla en cada brazo. Para el tronco, 2 cucharillas. Y 2 cucharillas para cada pierna. Esa sería la cantidad, sabiendo además que debemos ser generosos, unos 2 miligramos por centímetro cuadrado. Entonces, esas son características importantes a tener en presente. Algo que ustedes a veces se preguntan es, ¿qué es el factor de protección? Voy a intentar resumírselo a ustedes rápidamente. Todos tenemos lo que se llama una dosis eritema mínima, un tiempo en el cual nos ponemos rojos. Imagínense que yo tardo 10 minutos cuando estoy al sol en ponerme rojo, en quemarme. Si utilizo un filtro que tiene un factor de protección número 15, significa que esos 10 minutos los multiplicamos por 15. Tendríamos que estar 150 minutos para llegar yo a quemarme o provocar ese eritema. Ese es el concepto que yo les quería traducir. Yo creo que también es importante que sepamos, por ejemplo, cuáles son un poco como los mandamientos o
lo básico que debemos saber de la fotoprotección. Para eso les enfoco esta diapositiva, que es muy importante que ustedes vean, en la cual, sobre todo, lo que destacamos es que, por ejemplo, para que un filtro sea importante, deberíamos tener lo que se llama una aplicación previa de unos 20 minutos. Es decir, aplicar el filtro 20 minutos antes de salir a la calle. Saber que cada 2 horas hay que repetir esa protección solar y que no podemos olvidarnos nunca de zonas importantes como las orejas, el dorso de las manos, el labio, la parte posterior del cuello. Eso es importantísimo. También que hay que evitar la exposición, sobre todo entre las 12 horas y las 4 de la tarde. Hay que emplear fotoprotectores del número 15 como mínimo, aunque nosotros recomendamos del 30 al 50. En segundo lugar, también es importante que ustedes recuerden que no deben ser comedógenos, tienen que ser libres de aceite, que hay que utilizarlos siempre en cualquier actividad al aire libre, que hay que utilizar siempre ropa, gorro, gafas, que hay que secarse muy bien después de la ducha o después del baño. ¿Por qué? Porque si dejamos las gotas en la piel se produce lo que se llama el efecto lupa y aumentamos la intensidad de la radiación que llega a nosotros. Beber agua en abundancia y recordemos, los filtros tienen una caducidad, por lo tanto es muy importante no guardarlos de un verano para el otro. Yo simplemente les contestaría un par de preguntas que ustedes a veces nos hacen en la consulta. ¿Los cristales protegen de la radiación solar? El cristal protege de la ultravioleta tipo B y C, pero no protege de la A. Y otra pregunta que a veces nos pueden hacer, ¿qué hacemos con los niños? Niños de menos de 6 meses, no exponerlos al sol y no aplicarles fotoprotector tampoco en consecuencia. Menos de 2 años, fotoprotector del tipo físico sobre todo. Agradezco mucho la atención y muchas gracias como siempre.